El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. La cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido solamente un correo electrónico de don Rafael Rosell, rector de la Universidad del Alba, mediante el cual informa que no podrá participar en esta sesión a la cual había sido invitado. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En puntos varios. ¿Se ofrece la palabra en puntos varios? Diputada Frías. Gracias, presidente. Quisiera pedir que esta comisión incorporara las dos columnas que han salido hoy día en la prensa, una del abogado Corral y otra del abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, que son de dos vertientes muy distintas y en ambos casos declaran la improcedencia de estas acusaciones constitucionales. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más en puntos varios? En puntos varios quería proponerle a la comisión, debido a que el día de mañana tenemos la votación de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, es que mañana no funcionáramos y nos abocáramos como parlamentarios en la votación y que nos trasladáramos para el día viernes en la sesión y que fuese en Santiago, y la posibilidad de que cambiemos el acuerdo que llegamos la semana pasada, en que sea telemática tanto para los invitados, pero también para los parlamentarios que no puedan asistir y que tengan alguna obligación. O mantenemos en ese aspecto la obligación de ser presencial. Lo pongo en la mesa, no sé, usted, presencial. Ya no, nosotros estamos de regiones, se nos complica presencial, ya nos quedamos un día más mañana, vamos a llegar al distrito el día sábado y volver el día domingo inmediatamente, complicado al menos, somos de regiones. Si fuera diplomática no tengo problema el día de viernes, y el lunes ya es tarde. Lo que pasa es que el plazo de la defensa se termina el día sábado, expira el día sábado para ellos responder. Frente a eso, nosotros después tenemos 6 días para evacuar, máximo para evacuar el informe. Por lo tanto, lo importante sería, y señor secretario, por favor, corríjame si me equivoco en algún momento, sería lo importante terminar las audiencias antes de que ellos entreguen la respuesta para poder nosotros avanzar en evacuar el informe a la comisión. ¿Podría ser el lunes sin todo eso, presidente? Sí. Acá el secretario me dice que podría ser el lunes. Diputado Sí. Moreno, ¿le tinca el lunes? Diputado Henry Leal. Sí, Lunes acá en Valparaíso, 10 de la mañana hasta las 3, igual como lo hemos hecho hasta el día de hoy. así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se le faculta a usted, presidente, para Y se me faculta a mí para ver el tema de los invitados. de los invitados? Este sería el último plazo, después de eso ya no hay más. Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Acordado. Orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar con las audiencias. En primer lugar, se escuchará a las señoras y señores diputados que firmaron el libero acusatorio, junto con el abogado señor Pablo Urquiza, al cual le quiero dar la bienvenida, y Pablo C. León, también muy bienvenido. Y posteriormente a los abogados invitados, señora Teresa Santa Cruz. ¿Se excusó Rafael Rosell? Se acusó, presidente, don Rafael Rosell, y respecto de don Luciano Rivas no tuvimos ninguna información, ni se acusó ni confirmó. Ya. Tendríamos entonces en estos momentos a los abogados, al diputado, al señor Urquiza, al señor Celedón y después a la señora Teresita Santa Cruz. Así que le doy la palabra a usted, diputado Longton. Gracias, presidente. Voy a tratar de hacer breve para que puedan también hacer su exposición los abogados. Presidente, sin ninguna duda, las acusaciones constitucionales tienen una naturaleza que es jurídica, pero que también es política. El contexto político es clave también, no es inocuo respecto a la gravedad de los hechos y cómo estos influyen también respecto a la ilegalidad, sobre todo en un contexto de violencia, un contexto de inseguridad que vive nuestro país, y cómo en medio de ese clima se toma una decisión tan irracional, carente de la legalidad suficiente para poder llevarla a cabo. Cuando hablamos del gobierno del presidente Boric, tenemos que recordar lo que ocurrió en marzo.
el retiro de 136 querellas por ley de seguridad del Estado. Tenemos que recordar las urgencias o la urgencia del proyecto de ley de indulto, de amnistía o de indulto. Y tenemos que recordar también las cifras sin precedentes que hemos tenido respecto a las alzas de distintos delitos de connotación social, en particular el delito de homicidio, que vimos que ha subido más de un 32% a nivel nacional. Ese es el contexto, en resumidas cuentas, en los cuales se dieron 2 indultos y un indulto fuera del contexto del estallido al señor Jorge Mateluna. Nosotros no vamos a cuestionar la facultad, sino que estamos cuestionando precisamente cómo ésta se ejerció. Porque la falta de antecedentes, el que el presidente dijera que no eran delincuentes, personas que tenían un amplio prontuario, en que se reconociera que si los antecedentes estuvieran a disposición del presidente hubiera tomado una decisión distinta, sin ninguna duda que lo hicieron tomar una decisión que fue carente de la legalidad suficiente respecto a la fundamentación y la manera en que se emitieron estos decretos. Porque no estamos hablando de cualquier indultado. Estamos hablando de personas como, por ejemplo, el señor Luis Castillo, que tenía 5 condenas previas al estallido social, que todos los vimos por televisión: robo con violencia e intimidación, desórdenes públicos. Teníamos, por ahí tengo el antecedente, ahí está. Robo en lugar no habitado. Robo por sorpresa. Robo con intimidación, hurto simple, porte de droga. Estamos hablando de una persona que era un delincuente habitual. Es decir, un tipo que no concurrió a cometer delitos producto de una inconformidad política con el orden establecido o producto de que en nuestro país se estaban cometiendo ciertas injusticias. No, él era un delincuente habitual, con alta peligrosidad, según lo dictaminado por Gendarmería. Igual que el señor Rojas, donde Gendarmería dice que tiene un alto riesgo de reincidencia. Entonces la pregunta es, ¿fue una decisión acertada desde el punto de vista político? Claramente no. ¿Fue una decisión acertada desde el punto de vista legal? Estamos convencidos que no. ¿Y por qué estamos convencidos que no? Porque la ley 18.050 establece claramente las causales de denegación de indulto del artículo 4. Es decir, por ningún motivo se puede entregar indulto a personas que hayan sido indultadas previamente, como el señor Jorge Mateluna, que fue condenado a 16 años por asalto y robo a un banco, donde además murió un guardia de seguridad. Y esa persona ya había sido indultada previamente por delitos igual o más graves. Entonces la pregunta es, ¿estaban los requisitos dados para que el presidente se saltara el artículo 4 a través del artículo 6, que es una doble excepcionalidad? Es decir, el presidente no podía otorgar y el artículo 6 le decía, usted puede saltarse la excepcionalidad, pero tiene que fundamentar los decretos y tienen que ser casos calificados. O sea, usted me tiene que explicar por qué una persona condenada por delitos tan graves y tan violentos, en que la ley le prohíbe a usted indultar, lo está haciendo igualmente. Y eso no está ni fundamentado ni explicitado respecto a las causales. Si ustedes ven el decreto del señor Jorge Mateluna, no se señala todas las letras por las cuales él está excluido de la denegación del artículo 4. Solamente se señala que está condenado a pena aflictiva, a 2 más a pena aflictiva de la letra E, pero la letra C, en que señala que tiene un indulto previamente, no solo no está señalado en el decreto, sino que no está explicitado el por qué el presidente tiene que saltarse esa facultad del artículo 4. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe. Pero sí lo que sabemos son los antecedentes que el presidente dio públicamente, que dijo que era inocente, que no había habido rigurosidad en la prueba, siendo que era una persona que pasó por todo nuestro sistema judicial y en todas fue condenado de manera unánime por los tribunales de justicia, incluso con un recurso de revisión en la Corte Suprema el año 2018. Entonces, claramente que hay una ilegalidad respecto a cómo está dictado el decreto, pero también respecto a las causales vertidas por el presidente de la República públicamente, donde el Poder Judicial, de manera inédita, por lo menos en los últimos 30 años,
o por lo menos desde cuando uno tiene recuerdo, dictó de manera unánime. Solamente había una persona, un juez que discrepaba en la forma, le recordó el artículo 76 de la Constitución. La ministra de Justicia tiene la obligación de asesorar al presidente de la República, según la ley, en el otorgamiento de los indultos. No solamente no lo asesoró bien, sino que además se llevó a cabo de manera defectuosa y manera ilegal, omitiendo además convenientemente antecedentes que Gendarmería le entregaba, porque si el decreto que regula la ley 18.050 te dice que hay que incorporar los antecedentes de Gendarmería o tienen que estar considerados, uno los tiene que considerar los buenos y los malos. Porque si tú omites los que clarifican que las personas son un peligro para la sociedad, claramente que hay falta de antecedentes para tomar una buena decisión, y una decisión que sea ajustada a la ley para saltarse las causales de negación del artículo 4. Y eso claramente que habla de una manera de operar del presidente y la ministra, donde se legitima la violencia como método de acción política para justificar decisiones irracionales y ilegales como las que recién me acabo de señalar. En el segundo capítulo, cuando hablamos de los beneficios penitenciarios o traslados a los SET en la macrozona sur, vemos un modus operandi claro: huelga de hambre, seguido de atentados, y se convoca exprés o rápidamente a los consejos técnicos para que otorguen beneficios penitenciarios o para que trasladen a reos condenados por delitos graves a los distintos SET. ¿Qué hay de legal en esto? Que claramente personas que están condenadas a delitos graves, que no tienen informes psicosociales para ser reinsertados correctamente, que no cumplen con los artículos, por ejemplo, del artículo 96, reconocimiento del mal causado, del delito, termina cometiéndose una ilegalidad producto de atentados incendiarios, atentados terroristas, amenazas de muerte. Y le quiero poner algunos ejemplos. El caso de Víctor Yanquileo, condenado a 21 años de cárcel por robo con violencia, porte ilegal de armas, porte ilegal de municiones. Su condena terminaba el 2038. Él por tiempo no podía acceder a ningún beneficio, ni siquiera un traslado. Pero ¿qué pasa? Se comete un atentado terrorista reconocido por el propio presidente de la República al Fondo Grolmunds. Muy violento, donde se quema el molino, se deja a un adulto mayor en estado grave, y resulta que la orgánica radical Lafkenche exige, después de ese acto, al otro día, el traslado al SET de Cañete del señor Yanquileo. Previa huelga de hambre el señor Yanquileo. ¿Y qué ocurre? Pocos días después, el Estado, Gendarmería cede y lo termina trasladando al SET de Cañete. SET donde finalmente Yanquileo vuelve a los pocos días, porque al otro día, o 2 días, o algunos días después, amenaza de muerte a un gendarme. Claramente que los informes psicológicos del señor Yanquileo decían que era un tipo que no te podían otorgárseles beneficios. Es más, yo le cito entre comillas, tiene tendencia a favor del delito. La persona ni siquiera reconoce el delito. Entonces, cuando se otorgan beneficios penitenciarios o traslados al SET, tienen que ser medidas enfocadas en la reinserción. O sea, personas que no están debidamente reinsertadas, que tienen una alta pena y que además Víctor Yanquileo tenía 2 causas judiciales en curso. Una, además, donde el Estado era parte. Estaba imputado por atentado incendiario. Entonces, una persona que está imputada por 2 delitos, condenada hasta el año 2038 por delitos graves, resulta que por la coacción, la violencia y los atentados incendiarios y terroristas, Gendarmería termina otorgándole beneficios mediante un consejo técnico que se junta de manera express para poder otorgarlo. Lo mismo ocurre en Angol. Se toman la cárcel, amenazan a gendarmes, se suscribe un convenio con Víctor Queipul, líder de Temuculcuy. El Consejo Técnico había rechazado los beneficios penitenciarios, el traslado al SET. Pero resulta que después de esta toma de la cárcel, incluso con armamento fuera, Gendarmería termina entregando estos beneficios a que no solamente incumplió los requisitos legales, porque resulta que estos son para personas que tienen un avance en su reinserción, que han reconocido el delito, que reconocen el mal causado
pero son personas que públicamente además reconocían que no tenían ninguna injerencia. Lo mismo ocurre con el Trancal, Primos Trancal, Celestino Córdoba, que además se les denegó la libertad condicional hace muy poco. ¿Y cuál es la responsabilidad de la ministra? Hay un control jerárquico que claramente se incumple. La ley orgánica del Ministerio de Justicia lo establece, la ley 18.575, que dice la ley orgánica del Ministerio de Justicia: controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas sectoriales y evaluar sus resultados. Dictar normas, impartir instrucciones a que deban sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento. No se ejerció ningún control y tampoco ejerció ninguna medida. La ministra públicamente dijo que las medidas habían estado bien tomadas, mientras la Araucanía vivía un clima de violencia y terror frente a ese terror que vive la ciudadanía. El Estado, en vez de controlar aquello, termina cediendo ante orgánicas radicalizadas, terroristas, que ejercen la violencia para efectos de tener beneficios penitenciarios. Podría perfectamente haber reemplazado al director nacional, por ejemplo, o haber dictado o haber instruido dictar sumarios. Tampoco lo hizo. Entonces aquí claramente no solamente se da una mala señal a las víctimas y a la macrozona sur respecto a que el Estado está cediendo ante terroristas, sino que derechamente se está vulnerando los decretos del reglamento penitenciario y los del CET, y forzándolos, a pesar de la ilegalidad, aprovechándose el elemento discrecional para otorgar estos beneficios, que claramente, cuando son así de discrecionales, terminan siendo arbitrarios e ilegales. ¿Cuánto tiempo llevo? Ojalá. Tranquilo, Daniel. Ya. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque es un órgano desconcentrado, Gendarmería, que depende directamente del Ministerio de Justicia. Entonces, lo que uno hubiera esperado es que la ministra de Justicia, en este caso, hubiera tomado una medida coherente con la violencia que se estaba ejerciendo, no solamente contra los funcionarios, sino además contra las víctimas de dicha zona, que fueron víctimas además de quienes estaban solicitando beneficios por delitos tan graves como los que cometió Yanquileo, los primos Trancal, que recordemos, y Celestino Córdoba fueron condenados por incendio y resultado de homicidio del matrimonio Luxinger-Macay. Incluso uno de los primos Trancal estuvo fugado y alcanzó a pasar solamente 2-3 años privado de libertad, hasta que fue trasladado al CET. ¿Cuál fue el modo operandi de nuevo? Huelga de hambre, prohibida por el reglamento de beneficios penitenciarios. Amenazas, coacción contra Gendarmería, funcionarios, considerada una falta grave en el reglamento penitenciario. Por lo tanto, las faltas graves te limitan o te impiden tener una buena conducta, porque eso afecta a tu conducta, por lo tanto no sería otorgado un beneficio. Además, amenazas a la funcionaria que redactaba los informes psicosociales, donde hubo una denuncia en fiscalía. ¿Y qué se hizo con esa persona? Se apartó de su cargo. ¿Y qué pasó tiempo después? Poquito tiempo después, se otorga un informe favorable para que estas personas condenadas por delitos tan graves y tan crueles fueran finalmente trasladados a los CET respectivos. No, perdón, en este caso otorgados beneficios de salida al medio libre, como fue el caso de Trancal y Celestino Córdoba. Previa visita, en el caso de Celestino Córdoba, de un asesor del Ministerio de Justicia, el señor Ciudad. Visita a Celestino Córdoba previo al otorgamiento de estos beneficios. Entonces, a mí no me pueden decir que la ministra no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo con Celestino Córdoba, primos Trancal, en la cárcel de Angol y a propósito del caso de Víctor Yanquileo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lonto. Señor Celeón, por favor. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los diputados y a los quienes nos acompañan en la comisión. El diputado Lonto, la verdad, dejó muy poco a lo que podamos agregar nosotros. Lo que vamos a hacer es dividirnos los capítulos acusatorios. Yo voy a hablar del primer capítulo acusatorio, que tiene que ver con la concesión de indulto, y Pablo Urquizar va a hablar del segundo capítulo acusatorio, sin perjuicio que después podamos quedar atentos a las preguntas, a los cuestionamientos que puedan hacer los diputados integrantes y no integrantes de la comisión. Yo quiero hacer primero una descripción. ¿Qué es lo que es el indulto? El indulto es una facultad que tiene el presidente de la República, en el fondo, para remitir
o conmutar el saldo de pena que queda a un individuo. Esta facultad está en el artículo 32 de la Constitución numeral 14 y además está definido en el artículo 2 de la Ley 18.050, que hace una referencia al artículo 93, letra D del Código Penal, que en el fondo lo que señala es lo siguiente, a propósito de los mecanismos de extinción de la pena, cosa que creo que es un error, porque en rigor el indulto no extingue la pena, lo que hace es remitir o conmutar el saldo de pena, pero la persona favorecida por esta dádiva sigue afectada, en el fondo no se le exculpa de su responsabilidad, lo que tiene implicancias particularmente a propósito de reincidencia. Entonces, ya más o menos teniendo claro qué es lo que es el indulto y cuál es su regulación, podemos hablar que hay dos tipos de indulto en rigor. Hay un indulto genérico, que es el indulto que cumple con las tres o sea, con las causales que tiene el artículo 4 de la 18.050, y hay otro indulto que podríamos calificar que es de carácter excepcional, que es de aquellos casos donde el sujeto favorecido por la medida no cumple con los requisitos que establece el artículo 4. En el caso que estamos cuestionando, o los casos que se cuestionan en la acusación, hablamos particularmente de casos en los que sujetos no cumplían con los requisitos del artículo 4, sin perjuicio que hay un caso que se incluye en la acusación, que es un sujeto que cumple con los requisitos del artículo 4, pero contaba con un informe negativo de Gendarmería que recomendaba que dicha persona no retornara al medio libre. Entonces, tenemos estas dos fórmulas de indultar. Hay una que es excepcional porque, en el fondo, lo que dice la ley en su artículo 6 de la ley 18.050 sobre indultos particulares dice, ok, señor presidente, usted puede indultar aun cuando un sujeto no cumpla los requisitos del artículo 4 en la medida que usted lo haga de manera, que lo haga en casos calificados y de manera fundada, por decreto supremo. Ese es el contexto general. Ahora, el indulto ya es una cuestión excepcional y, por tanto, cuando ya hablamos de una excepcionalidad al ejercicio de una facultad que ya es en rigor que tiende a distorsionar la estructura institucional, digamos, porque reside en el presidente de la República la facultad de conmutar o remitir una pena que está impuesta por una sentencia condenatoria firme, ya estamos hablando en efecto de algo que es una excepción a las reglas generales. Por tanto, el legislador fue particularmente riguroso al permitir al presidente hacer la excepcionalidad respecto a quienes no cumplían con los requisitos del artículo 4, y por eso es que hace una remisión a que dicha decisión debe ser en casos calificados y por decreto fundado. Ahora, como hablamos, ¿cómo se materializa esta decisión? A través de un decreto supremo, acto que debe contener los actos de todo acto, los requisitos generales, es decir, los requisitos de fundamentación, motivación, que es la exteriorización de los fundamentos del acto administrativo, y en este caso hay un deber reforzado de fundamentación que está en la ley a propósito de lo que hablamos recién en cuanto es un ejercicio de una facultad que ya es extraordinaria. Entonces, podemos hablar respecto de los casos que están fuera, en el fondo, con aplicación del artículo 6, es decir, en estos casos excepcionales, tenemos dos bloques de decreto. Un bloque de decretos que dice relación con estallido social, que son 4, y otro que tiene que ver con el caso de Mateluna, que está fuera de la hipótesis de estallido social, pero que igual fue parte de los 3 indultos que consideró el presidente de la República. Entonces, haciendo una referencia a estos dos bloques, me voy a concentrar particularmente, para no alargarme, en dos casos particulares. El primero es el caso de Mateluna. Mateluna no cumplía con 2 literales del artículo 4, ni siquiera con 1, con 2. Y uno lo cumplía doblemente, por decirlo de alguna manera, porque tiene varias hipótesis en su letra E. Es decir, no haber cumplido 2/3 de la pena en los casos de reincidentes, cuestión que no pasaba, y además estaba condenado a dos penas aflictivas. Tenía una pena de 11 años y otra de 6. Las penas aflictivas son de 3 años y un día hacia arriba. Por tanto, ya solamente en el literal E, que es el único que establece el decreto, el señor Mateluna no cumplía con los requisitos. Pero está bien, el presidente puede hacerlo. Ahora, ¿tenía otros requisitos? Sí, porque en la letra C habla de los que son delincuentes habituales o que hayan sido favorecidos previamente por indulto. Tampoco cumplía con la letra C. El decreto de hecho, no señala el incumplimiento de la letra C, solamente se concentra en el cumplimiento de la letra E. Ahora, ¿cuál es el problema del decreto del señor Mateluna? El problema del decreto del señor Mateluna es que no fundamenta, derechamente, porque en el otro bloque que estamos cuestionando, dentro del cual está el señor Castillo, que es uno de los casos quizás más emblemáticos, porque también reunía
o sea, no contaba con dos requisitos de excepcionalidad, que también es el sujeto de la delincuencia habitual, y no había cumplido 2/3 de la condena, pero lo que quiero hacer referencia es que ya estamos hablando de casos excepcionales donde se debía, por el fondo, por mandato legal, fundamentar de manera reforzada y en el fondo señalar cuán calificado era el caso por parte del presidente de la República. En el caso del señor Mateluna no hay nada, definitivamente no hay nada. Es decir, en los otros decretos lo único que se hizo fue copiar y pegar dos numerales, dos considerando que son el 4 y el 5 en todos los decretos, pero en el caso del señor Mateluna ni siquiera recurrimos a eso. ¿Por qué? Está bien, son hipótesis distintas, pero el deber de fundamentar, particularmente este caso que se incumplía con 2 letras, era particularmente necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos en el fondo que el presidente de la República exteriorice cuáles son los fundamentos. Lo que es particularmente grave cuando el presidente de la República había dicho días antes que en el fondo los fundamentos tenían que ver con que no tenía convicción de que el proceso en el cual había recaído la condena al señor Mateluna había sido un proceso empapado de las reglas del debido proceso y por tanto en rigor era particularmente importante saber los fundamentos del presidente de la República y esos fundamentos en el decreto no están derechamente. En el caso del señor Castillo también una infracción. ¿Por qué? Porque tal como creemos que hay infracción en los otros 4, porque son decisiones particulares que favorecen a una persona que ya, como decimos, ya el ejercicio del indulto es bastante excepcional, que además había el incumplimiento de 2 requisitos para acceder en el caso del señor Castillo y de los otros 4 favorecidos, que también en casos excepcionales había el incumplimiento de uno, y sin embargo a todos se les acompañó la misma fundamentación. Y eso es lo que nosotros creemos que hay en infracción. Como les dije, había otro caso donde no se cumplían, en el caso del señor Castillo aparte también hay otra gravedad. El artículo 2 y el artículo 4 del reglamento de indultos particulares también señala que se requiere un informe de gendarmería. El informe de gendarmería en ese caso está bien, a lo mejor no es vinculante del todo, pero es ciertamente relevante, y en ese caso el informe no recomendaba el retorno al medio libre del señor Castillo, y tampoco en el caso de Rojas Marambio, que es otro de los favorecidos por indulto. Entonces, lo que quiero plantear no es una cuestión de errores formales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en todos los decretos, en todos, incluso los que no tienen causal, los que cumplen con todos los requisitos de la ley, igual se invoca, por ejemplo, el artículo 6. A mí me parece que eso ya es un error desde lo formal, pero claramente eso no tiene un estándar de gravedad como para decir que esto es imputable o es perseguible por acusación constitucional. Ciertamente ese no es el punto. Si el punto particularmente grave es que no conocemos cuáles son los motivos que tuvo el presidente a la vista para ejercer esta facultad extraordinaria, particularmente en los casos que hablamos del señor Castillo y del señor Mateluna, que son casos más emblemáticos. En el caso de Mateluna, derechamente no hay ninguna. Entonces, lo que queremos decir, acá no hay un cuestionamiento al ejercicio de la facultad del indulto. A algunos les gustará menos, algunos más, algunos menos. Es una facultad que se ejerció en todos los gobiernos. Sus fundamentos pueden ser tanto más cuestionables, pero tenemos que saber los fundamentos. Ese es el punto. Entonces, el punto es que incluso si seguimos la categorización de las normas jurídicas en reglas y fundamentos que hace Roda Alexis, donde en el fondo yo podría decir, y he sido prácticamente, muy crítico en otras acusaciones cuando en el fondo lo que se imputa es la infracción de principios, es decir, que son mandatos de optimización, una cuestión que es poco asible. En este caso lo que estamos imputando es derechamente en la infracción de una norma, de una regla legal, que establece que los decretos tienen que estar fundados y a juicio nuestro y deben otorgarse en casos calificados y a juicio nuestro. El artículo 6 de la Ley 18.050 que establece ese deber no se ha sido cumplimiento al mismo y por tanto en infracción a la ley, con lo que se configura la causal del artículo 52, número 2 de la Constitución Política de la República. Señor Urquiza, por favor. Por su intermedio, presidente, saludar a los diputados y diputadas presentes. Como señaló Pablo Celedón, me voy a abocar al segundo capítulo acusatorio, que precisamente se refiere a la falta de control jerárquico de la exministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de ciertos beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería a presos de la macrozona sur, contrario a lo que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.
Me enfocaré, y siguiendo la línea del diputado Lonton, en la naturaleza jurídica, política de esta acusación constitucional. Recordar a los honorables senadores que el análisis propio de esta acusación no es un análisis propio de la Corte Suprema, sino que es precisamente de los órganos que están vinculados en esa materia, que son órganos políticos, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Desde esa perspectiva, me interesa profundizar primero ciertos aspectos de contexto para luego seguir con algunos aspectos vinculados a algunos casos de beneficios penitenciarios que no fueron informados por el diputado Lonton y que tienen como base el incumplimiento de medidas y de normas específicas vinculadas, ¿cierto?, a los beneficios penitenciarios y también a ciertos traslados de presos de la macrozona sur. Lo primero es un hecho público y notorio la crisis de seguridad que está viviendo la macrozona sur, donde familias mapuche y no mapuche han sido gravemente afectadas. El diputado Leal de la región de la Araucanía lo conoce a cabalidad. Solo entre el año 2014 y 2022, 7.086 hechos de violencia se han materializado. El año 2022 se extendió la violencia ya no solo a las 4 regiones clásicas de la macrozona sur, sino también a la región de Ñuble y a la región de O'Higgins. Orgánicas violentistas son responsables de estos hechos de violencia. Orgánicas como la Resistencia Mapuche Lafkenche, orgánicas como la Huaychana Ucamapu y orgánicas como la Resistencia Mapuche Mayeco. Esas 3 orgánicos están vinculadas directamente con todos los hechos de violencia que se imputan en relación a el segundo capítulo acusatorio. Y desde esa perspectiva, evidentemente que el contexto no puede hacer que para la exministra de Justicia y Derechos Humanos esto sea completamente indiferente, sino que es la principal crisis de seguridad que está viviendo el sur de Chile, y desde esa perspectiva se necesita no solo una proactividad, sino que un control jerárquico que esté acorde a lo que está ocurriendo. El modo operandi, ya lo dijo el diputado Lonton, estas orgánicas violentistas se aprovechan de lo que está hoy día ocurriendo, una huelga de hambre parten, siguen con atentados incendiarios, le siguen consejos técnicos express y luego, ¿cierto?, los respectivos beneficios penitenciarios o traslados por parte de esto. ¿Y qué hay que entender en esto? Primero, 2 cuestiones que son fundamentales. Tanto los beneficios penitenciarios como los traslados están regulados ya sea en el reglamento de establecimientos penitenciarios propiamente tal o en el reglamento del Estatuto Laboral y Formación para el Trabajo Penitenciario en el caso de los SET. En ambos casos, el fundamento último de ambas normas es la reinserción social, es decir, cómo los presos, en la medida que van cumpliendo ciertos requisitos, se van acercando, ¿cierto?, para poder reinsertarse socialmente una vez cumplida la condena. Y desde esa perspectiva, en los casos de beneficios penitenciarios, por ejemplo, de salida dominical o de salida trimestral, que son precisamente los que están involucrados, es de la esencia el artículo 97 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que señala que estos beneficios solo pueden concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social. Y para esto será fundamental un informe psicológico. Y este informe psicológico, ¿qué tiene que mostrar? Tiene que mostrar 4 elementos que son fundamentales. El primero, que dé cuenta de la conciencia del delito. Ninguno de los que obtuvieron beneficios penitenciarios que están en la acusación constitucional tiene conciencia del delito ni lo reconoce, bajo ningún aspecto. Es decir, con esto, ¿qué se busca? Se busca que se reconozca la participación del delito en calidad de autor, cómplice o encubridor. Es claro que si el condenado no reconoce siquiera su participación, es imposible que logre su reinserción social. Segundo elemento cumulativo, conciencia del mal causado. Ninguno tiene conciencia del mal causado, en absoluto. ¿Y por qué se tiene que tener conciencia? Porque evidentemente es imposible nuevamente la reinserción social, sino que yo no tengo la conciencia del mal que le produje al otro, ¿cierto?, con el delito que materializa. Tercer elemento, disposición al cambio.
Es decir, no lo voy a volver a cometer. Ninguno de los delincuentes que están en el libelo acusatorio son o reconocen en alguna medida, ¿cierto?, la disposición al cambio. ¿Y cuál es la finalidad de esto? La finalidad es constatar, dice el artículo 97, que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de planes y programas de reinserción social. Y por otra, y esto es muy relevante, evitar la mera instrumentalización del sistema con el fin de conseguir beneficios. Bueno, precisamente esto es lo que ocurre. Se instrumentalizó el sistema para conseguir beneficios y estos beneficios fueron materializados. ¿Qué hoy hizo la ministra de Justicia y Derechos Humanos? Nada, absolutamente nada. Actuó como si fuese la ministra de Bienes Nacionales respecto a Gendarmería. Nada, absolutamente nada. Y respecto al segundo elemento de los traslados, también se exige, evidentemente, antecedentes psicológicos, sociales, de buena conducta. Todos exigen buena conducta. Bueno, todos los presos que en el modo operandi vinculado a la orgánica materializaron, partieron con una huelga de hambre. La huelga de hambre está expresamente prohibida en el reglamento de establecimientos penitenciarios y constituye una falta grave. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, al menos lo que dice en relación con el artículo 97, referido al informe psicológico, y al menos lo referido a la huelga de hambre, se incumplió flagrantemente en estos casos particulares. Voy a detenerme en los casos de los condenados por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay, es decir, José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdoba. José Tralcal y Luis Tralcal comenzaron la huelga de hambre, parten comunicando la huelga de hambre un 2 de marzo. Ese mismo día, 2 de marzo, miren, la Huaychana Ucamapu, orgánica responsable del asesinato del cabo Naín en Metrenco el año 2020, materializa un atentado incendiario a un familiar del matrimonio Luxinger-Macay, imagínense, en Vilcún. Y en ese contexto, además, ¿qué piden y qué exigen? Libertad para los Tralcal. Días después, cambio de gobierno, se produce un consejo técnico extraordinario, y en ese consejo técnico extraordinario, donde la jefa técnica señala que el respectivo o los respectivos presos no presentan reconocimiento de los hechos por los cuales se condena, sugiriéndose dar continuidad a su plan de intervención individual. Es decir, no se cumple para nada con lo que establece el artículo 97. Sin embargo, el 22 de marzo de ese mismo año se concede el beneficio penitenciario de salida trimestral y de salida dominical. Contrariamente, además, el artículo C, la letra C del artículo 38 también se vulnera, ¿cierto?, referido a la huelga de hambre. Y esto más corroborado por la Contraloría General de la República. Si después el Contralor lo que hace es señalar que en relación a las huelgas de hambre... Presidente, es que está interviniendo el invitado y lo está... Diputado Henry Leal, respete, acá hay un presidente, si usted quiere hablar me tiene que pedir la palabra. Por eso, presidente. Entiendo cuál es su molestia, por favor, no voy a dar la palabra, no voy a dar la palabra. No voy a dar la palabra ni a usted, diputado Henry Leal, ni tampoco a nadie que lo pida. Por favor, mantengamos el silencio, mantengamos el respeto y cuando llegue el momento de las preguntas, ahí avanzamos. Se ha mantenido un espíritu bien republicano estos días, por lo tanto, avancemos en eso, eso es lo que importa. Así que, por favor, señor Urquiza, continúe. Abro comillas de lo que dice el Contralor. En relación a huelgas de hambre, las que son consideradas como faltas disciplinarias graves al régimen interno de un recinto penal por el decreto 518, no resultó procedente que una resolución que continúe en un acto administrativo de aplicación altere lo dispuesto en el referido reglamento sin que se advierta alguna disposición nacional e internacional que permita al director de Gendarmería saltarse el principio de jerarquía normativa. Celestino Córdoba, ¿qué dice el informe psicológico de Celestino Córdoba? Dice que es dable referir que según los análisis constituidos el instrumento aplicado
El evaluado en la actualidad no reconoce participación del delito por el cual cumple condena. No presenta problematización de su conducta al no reconocer participación y, por ende, no presenta conciencia del mal causado. Añade que, comillas, la naturaleza, gravedad del delito y connotación del caso por el cual cumple condena el señor Celestino Córdoba, la temática de conciencia del delito y del mal causado es imprescindible para determinar su objetividad y fundadamente que ha cumplido cabal a lo referido en el artículo 97 citado. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De un interno que no cumple bajo ningún aspecto con los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios. Sin embargo, ¿qué ocurre? Se concede el beneficio penitenciario. Solo dejar constancia que días antes, ya lo había dicho el diputado Lonton, se informa bajo el documento Informe de Novedades número 2020-6893 por parte de Gendarmería de Chile, que el jefe de asesores de la ministra de Justicia, Juan Pablo Ciudad, comillas, a la hora señalada se constituye en dependencia del Centro de Educación y Trabajo Vilcún. El jefe de asesores de la ministra de Justicia, profesional Juan Pablo Ciudad, y se reúne con el interno Celestino Córdoba. Es decir, es imposible que la ministra no supiera lo que estaba pasando en esta materia. Es imposible. Esto está constatado precisamente formalmente por informes oficiales de Gendarmería de Chile. Esto sin considerar además elementos políticos que pueden ser evaluados cuando en entrevista en el Mercurio el 9 de mayo la ministra le preguntan si considera que Celestino Córdoba es un preso político o un homicida. La ministra dice que no me corresponde pronunciarme respecto a la calificación específica, cuando tribunales de justicia ya se habían pronunciado al respecto. Es importante solo complementar el segundo, la cuarta hipótesis vinculada a Víctor Yanquileo. Solo voy a complementar respecto a lo referido por el diputado Lonton, que la resistencia mapuche lafkenche, cuando se adjudica este atentado, señala que reivindicamos la acción de sabotaje en contra del molino Grolmus de la comuna de Contulmo, en acción de respaldo a los presos políticos mapuches que permanecen en huelga de hambre en Arauco y Concepción, y exigimos el traslado al CET para Víctor Yanquileo, que hoy asumió una huelga de hambre seca. Es decir, hay una conexión completa entre las orgánicas violentistas y todos y cada uno de los presos que están en las cárceles de la macro zona sur. Tan errado es la decisión de trasladar al CET, que una vez que se trasladó al CET, se supone porque tiene una tendencia a la y progresividad a la reinserción social, Víctor Yanquileo a los días después tiene la calidad de imputado. ¿Por qué? Por haber amenazado a un gendarme en donde le dice: yo soy el jefe de todo esto y te voy a quemar tu casa y te voy a matar. Esa es la persona respecto a la cual estamos conversando y respecto a la cual no se hizo ningún control jerárquico de parte de la ministra de Justicia respecto a lo que estaba haciendo Gendarmería de Chile. Sin contar, además, que ni siquiera tenía los elementos mínimos para poder acceder al beneficio de traslado al CET. Es decir, y para ir terminando, aquí definitivamente lo que ocurrió fue precisamente que en la macro zona sur y en el contexto de crisis de seguridad, estos presos ligados a orgánicas violentistas, como la resistencia mapuche lafkenche, la resistencia mapuche mayeco y también la huechán aucamapu, tenían un modus operandi que era avalado debido a la inacción por parte de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. Y desde esa perspectiva se configura la causal de
el número 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, que es precisamente infringir las leyes o dejar sin ejecución estas. ¿Y por qué? Porque básicamente la ley orgánica del Ministerio de Justicia establece expresamente respecto de sus servicios dependientes, como es Gendarmería de Chile, que tiene el deber no solo de control jerárquico, sino también, letra H, controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas sectoriales y evaluar sus resultados. Letra I, dictar normas e impartir instrucciones que deben sujetarse a sus servicios dependientes, es decir, Gendarmería de Chile, y fiscalizar su cumplimiento. Y propiamente tal, el artículo 5, conducir el Ministerio la dirección de las acciones que conciernen al Estado en materias de su competencia y la dictación de resoluciones, instrucciones y otras normas para el funcionamiento de la actividad del sector. De esa manera, evidentemente, acá se vulneró lo establecido en la propia Constitución, que señala que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y, obviamente, garantizar el orden institucional de la República. Así las cosas, evidentemente, se materializó una infracción de la normativa legal vigente vinculada a el deber de control jerárquico de la ministra de Justicia respecto a sus servicios dependientes, en especial de Gendarmería, respecto a las graves infracciones y los graves incumplimientos legales y penitenciarios que se estaba dando. Pero no solo eso, sino que además no se materializaron ninguna de las facultades que tiene precisamente, exclusivamente, la ministra de Justicia para poder impedir que se siga profundizando y materializando la crisis de seguridad que hoy día está vigente en la macrozona sur y que quienes están liderando esa crisis de seguridad son precisamente las orgánicas violentistas vinculadas y ligadas a estos presos de la macrozona sur. Así las cosas, señor presidente, es dable concluir que la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos infringió las leyes que le obligan a ejercer un control jerárquico sobre los servicios públicos de su dependencia, en especial Gendarmería de Chile, pero además dejó sin ejecución las leyes al no haber ejercido las funciones y atribuciones que entrega el ordenamiento jurídico para corregir los actos ilegales de Gendarmería. Muchas gracias, diputado Urquiza. Diputado, me ando pegado con el tema de diputado. Abogado Urquiza. Sí, senador. ¿Dije senador? Abro ronda de preguntas al diputado. Tiene nosotros hemos mantenido una tónica. Son 2 minutos de pregunta, lo más conciso posible, para que así todos puedan preguntar, porque también tenemos otros invitados en la lista. Bueno, en 2 minutos es muy poco lo que se puede hacer, pero bueno, vamos a ir al grano. Nuestro invitado, don Pablo Urquizar, yo creo que en su momento hizo un trabajo importante en la macrozona sur, que yo quiero destacar en primer lugar. Pero también en esta exposición respecto de la acusación constitucional incurre un conjunto de afirmaciones que no tienen sustento ni legal ni fáctico. Primero, todos sus cuestionamientos respecto al uso de la huelga de hambre como una maniobra antirreglamentaria, castigada severamente por el reglamento como una infracción de carácter grave y que impediría la entrega de beneficios penitenciarios. Eso efectivamente lo dice el reglamento de Gendarmería, pero él omite o se olvida de que existe una resolución, la 3925 del año 2020, una resolución de Gendarmería propuesta y promovida por el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, que establecía expresamente lo contrario, que la huelga de hambre, en la medida que no produjere trastorno en los penales, no puede ser considerada una falta grave del reglamento ni impedimento para entregar permisos penitenciarios. Esa norma no la dictó este gobierno, la ministra de Justicia Marcela Ríos, sino que la dictó el ministro Hernán Larraín a través del director de Gendarmería de la época, y es la norma que estaba vigente al momento de todos estos problemas que se han reseñado. Segundo, el informe psicosocial. Dice que había un informe de Gendarmería que decía que estas personas que recibieron beneficios penitenciarios no tenían reconocimiento del delito ni tampoco conciencia del mal causado y que ese era un impedimento para entregarle beneficios. Falso, de falsedad absoluta.
Esos elementos del informe psicosocial son uno más, son fundamentales, pero son uno más que no impide de ninguna manera la entrega de beneficios carcelarios si es que está de acuerdo el Consejo Técnico de Gendarmería. En el caso de él, en el caso de las personas que se han mencionado, los consejos técnicos en su gran mayoría estuvieron a favor de los beneficios penitenciarios. Lo mismo ocurre con todos los presos que han sido liberados por libertad condicional desde Punta Peuco, que tampoco tienen, son genocidas, son personas que cometieron delitos salvajes, perseguidos en todo el mundo, tampoco tienen reconocimiento de responsabilidad ni tampoco conciencia del mal causado y no obstante están en libertad. Por eso, presidente, en 2 minutos solamente puedo agregar aquello. Muchas gracias, diputado Soto. Por si acaso, diputado Soto, hay una segunda ronda de preguntas donde usted ahí puede hacer el segundo descargo. Sí, vamos a hacer juntar preguntas debido a que hay pocos parlamentarios ahora, entonces es preferible hacer una suma. Diputada Frías. Gracias, presidente. Lo primero, quizás puntualizar algo que se señaló y que me parece que no es correcto. Se establece que el señor Juan Pablo Ciudad habría estado en el sur en la fecha que se señala y que habría sido asesor de la ministra. Entonces creo que lo primero que hay que aclarar es que él es el jefe de asesores del subsecretario de Justicia, que no, es que marca una diferencia, porque el subsecretario es jefe de servicio y por lo tanto, y además en esa visita concurrió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en una de sus rondas habituales respecto de las situaciones carcelarias. Me parece importante porque si no, se vincula al señor Ciudad con la ministra de Justicia, que no tiene en este punto nada que ver. Y efectivamente, aquí el eje lo estamos poniendo en la ministra, entonces descartemos información que no es acuciosa. Y lo segundo, en esta primera intervención, señor presidente, es señalar que en el caso de... a mí me extraña bastante que los fallos de Contraloría, a pesar de que hoy día se ha recurrido a la Contraloría para ver la ilegalidad o legalidad, digamos, de los indultos, no se consideren en términos generales. El fallo de la Contraloría lo único que establece es el punto que usted señala respecto de la huelga. Pero si quiere le leo, no alcanzo con los 2 minutos, pero que lo que dice también es que todas las decisiones que se han tomado son decisiones de implementación de normativa establecida en los reglamentos y que esa competencia es competencia exclusiva de Gendarmería, de la Dirección Nacional y de la Regional. Por lo tanto, usted está atribuyendo una competencia a la ministra de Justicia que no le corresponde y que claramente la Contraloría señaló que descansaba en Gendarmería porque es administración de los centros penitenciarios y eso conlleva traslado. Muchas gracias, presidente. Diputada Frías, le pido que se dirija a los invitados, así como los invitados se dirigen a usted por intermedio, usted también lo haga para mantener un orden, por favor. Diputada Pizarro. Por su intermedio, presidente, les voy a leer, porque quisiera que me contestaran sobre esto, lo que dijo el señor Contralor, no solo en la resolución, sino que en la Comisión Especial Investigadora, que 3 de acá a lo menos fuimos parte de ella, respecto al segundo capítulo de la acusación. Porque a mí me sorprende que habiendo recurrido a Contraloría, particularmente el diputado Lonton, por su intermedio presidente, y otros diputados, no se considere la respuesta que entrega el Contralor, no solo en el texto, sino que en la visita que hace a la Comisión Especial Investigadora. Entonces, mis preguntas son las siguientes. Respecto a los beneficios, que son traslados de lo que era la Comisión Especial Investigadora, no beneficios, traslados, él dice, estamos hablando del ejercicio de una facultad exclusiva de Gendarmería de Chile y, por lo tanto, el ministro de la época y la ministra actual no podrían haberle dado una orden formal. Lo dice textual el Contralor. A continuación dice, quien otorga los beneficios es Gendarmería de Chile, no el Ministerio. Lo vuelve a reiterar el Contralor.
Dice además, la resolución exenta la dictó el director general de Gendarmería y no el ministro o el ministro de la época. No corresponde que la dictara ningún ministro, porque en realidad estamos hablando del ejercicio de esa competencia de administrar recintos penitenciarios. Eso es lo que corresponde. Pero agrega algo más, y por eso se los pregunto, porque de verdad me sorprende que la segunda parte de la acusación contenga esto, habiendo un informe formal del Contralor al respecto, que dice que respecto a la huelga de hambre, no corresponde que tales instrucciones alteraran la naturaleza y consecuencias de una conducta regulada expresamente en el reglamento vigente, lo dice el Contralor, debiendo Gendarmería, a partir del presente pronunciamiento, cuando lo invitamos a la Comisión Especial Investigadora, abstenerse de aplicarlo producto de que él ha emitido un informe, pero hacia atrás no corresponde. Entonces yo quiero expresar algo acá, quiero solicitar algo, presidente. Lo primero, que se adjunte la redacción de la sesión de número 9, celebrada el lunes 21 de noviembre de 2022, de 15:08 a 16:13, donde acude el Contralor a la comisión, y todo lo que dice el señor Contralor es contrario a lo que se ha dicho acá. Y las resoluciones de Contraloría son un sello ante las dudas. Entonces, quiero señalar con mucha preocupación que nosotros tres, diputado Winter, diputado Soto y yo, pero también el diputado Lonton, fuimos de esa comisión especial investigadora. Sin embargo, lo que dice el Contralor parece que no se escuchó. No sé si ustedes, por su intermedio, presidente, no conocían de la resolución y de esto, porque la verdad que es muy categórico. Entonces, esto lo conoce la ciudadanía, presidente, por su intermedio, y me preocupa que hagamos actos como pedirle opiniones a la Contraloría y después no existan en argumentos como este. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer su derecho a pregunta? ¿No? ¿Quieren responder algunas de las cosas que se les ha preguntado? Presidente, solo los tres elementos son más o menos complementarios, por lo tanto me voy a referir en general. Primero, el segundo capítulo acusatorio no es que sea contradictorio con lo que señaló el Contralor. De hecho, si usted analiza el capítulo acusatorio, está citado en varias oportunidades precisamente el Contralor de la República. Sino que es más, es plenamente complementario con lo que dijo el Contralor. Y en esto voy a partir analizando el artículo 97. El artículo 97, y ahí con el diputado, primero, el Contralor no se refirió al artículo 97, eso hay que tenerlo claro. Segundo, que es muy importante, es que el artículo 97 es claro y dice que el objetivo, ¿cuál es el fundamento de la institución? No solo la letra, que la letra estamos claros, el fundamento de la institución es la reinserción social. ¿Cómo es posible que con una mera mayoría se salte el fundamento de la institución? Si en la aplicación práctica de una institución se salta en el fundamento, esa institución no tiene sentido. Y eso es lo que pasó en todos y cada uno de los casos que están acá. Es decir, ¿cómo es posible que se pueda promover, salvo que ustedes me puedan decir, la reinserción social si no se reconoce la existencia del delito, si no se tiene conciencia del mal causado, si no se tiene ni siquiera la posibilidad de cambiar la actitud? Es imposible, es imposible. Y eso es entendiendo la institucionalidad y el fundamento que está detrás. Por eso el artículo 97 dice que, aún cumpliéndose los requisitos formales, el informe psicológico es fundamental, y un informe psicológico no meramente formal, sino que concurran todos y cada uno de los requisitos copulativos. ¿Para qué? Para evitar la mera instrumentalización del sistema.
que es lo que se hizo hoy. Se instrumentalizó el sistema a través del modo operandi ya descrito latamente. Segundo lugar, no es un error o poca acuciosidad señalar que el abogado o la persona Juan Pablo Ciudad es asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la ministra. Yo lo que hice fue citar literalmente lo que dice el informe de novedades de Gendarmería de Chile, que efectivamente dice que es el jefe de asesores de la ministra de Justicia y Derechos Humanos literalmente. Pero aún así, si uno dijera en realidad el jefe de asesores de la subsecretaria, del subsecretario de Justicia, bueno, con mayor razón, hay una relación y una vinculación directa con gente de confianza de su ministerio respecto de quién está a cargo de esa cartera ministerial y cuyo artículo 5 le obliga a la conducción del sector justicia, obviamente, de estar al tanto de lo que está ocurriendo y del conocimiento que se está materializando. En tercer lugar, lo referido a la huelga de hambre. Es un hecho público notorio que en todos los casos se instrumentalizó el sistema. Eso está claro. Y eso se instrumentalizó bajo lógicas que después el mismo Contralor ratificó lo que los diputados le empezaron a decir ya en marzo del año 2022. Pero la ministra siguió avalando el mismo actuar con una serie de hechos posteriores, no solo lo vinculado a José Tralcal y Luis Tralcal. Después vino Celestino Córdoba, después vino Víctor Yanquileo, después vino lo vinculado a los 19 de la cárcel de Ancol, vino Pilquimán, es decir, hubo una materialización constante pese a la advertencia de los diputados respecto a lo que el Contralor ratificó posteriormente, es decir, que no se podía pasar a llevar el principio de jerarquía normativa y el artículo 78, letra C, del Reglamento de Beneficios Penitenciarios establecía claramente que la huelga de hambre es una falta constitutiva grave. Y por lo tanto no pueden tener buena conducta quien tiene una falta constitutiva grave. Y en ese contexto, evidentemente, que le corresponde a la ministra de Justicia ejercer su control jerárquico. El Contralor General de la República jamás se refirió al rol propiamente tal en el análisis de todos y cada uno de los casos que están ahí señalados en el nivel acusatorio. Lo que sí hizo fue dejar muy claro lo que correspondía a la ilegalidad de lo que se estaba materializando en relación a la huelga de hambre. Muchas gracias, señor Urquiza. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Usted quería preguntar? Diputado Soto. Presidente, quiero hacer algunas observaciones respecto a lo que ha dicho nuestro invitado por su intermedio. Pero antes de eso quisiera pedirle como diligencia, si les parece a los colegas, que pudieran agregar a los antecedentes de esta comisión no tan solo la exposición del señor Contralor, sino todo el expediente de la Comisión Especial Investigadora número 4, que durante meses estudió en detalle todo el tema que hoy día se está planteando. Estudió todas las decisiones administrativas relativas a beneficios intrapenitenciarios entregados precisamente a condenados pertenecientes al pueblo mapuche. Todo esto que estamos viendo ahora es una repetición de lo que nosotros tratamos durante meses, pero con un nivel de frivolidad y ligereza en los argumentos que creo yo que hay que por lo menos ponderar con el trabajo que sí hicimos todas las bancadas en esa comisión investigadora. Y dado que tenemos posturas distintas con nuestro invitado, quisiera hacerle consultas precisas. Una, si es obligatorio para los consejos técnicos que entregan beneficios penitenciarios lo que establezca el informe psicosocial de Gendarmería. Si está necesariamente obligado a negar beneficios intrapenitenciarios en el caso de que se niegue en la participación del delito o el mal causado. Porque en esto yo voy a repetir lo que le escuché a ellos mismos cuando defendían la libertad de los presos de Punta Peuco. Decían, primero, que la reinserción social
se ve a través de un sistema arreglado por la ley y los reglamentos. En eso consiste promover la reinserción social. Segundo, decían, cada uno de estos genocidas que salieron en libertad niegan haber participado en los delitos, porque ese es un derecho constitucional a la libertad de pensamiento. Y por lo tanto ninguna ley puede castigarlo por pensar que son inocentes, a pesar de que un tribunal así lo diga. Y la mayoría de las personas que están en recintos penitenciarios se dicen desde el inicio hasta el fin que están ahí por estar siendo inocentes. Y en segundo lugar, en respecto de la huelga de hambre, también que nos diga, así pregunta precisa, si Gendarmería podía prescindir de la resolución 3925 y considerar que la huelga de hambre de un interno per se era una falta grave a los reglamentos, estando vigente la resolución 3925 que dictaron en su gobierno y que la aplicaron regularmente. Diputado Soto, antes que sigamos con la ronda de preguntas, respecto a su petición de adjuntar documentos de Contraloría, eso funciona por medio de un acuerdo. No tenemos quórum en este momento. Diputada Pizarro. Sí, yo tengo varias preguntas. Leo, yo creo que nosotros podemos hacerlo llegar. Yo ayer hice llegar directo. Disculpe, presidente. Hagámoslo llegar directo. Lo que quería hacer dos consultas por su intermedio, presidente. Lo primero, que me gustaría que aclarara quién instrumentalizó el sistema, porque a mí me parece muy complejo que en una comisión de este tipo se señale algo así, porque estamos hablando de instrumentalizar todo el sistema de Gendarmería y me parece que es una acusación que hay que tener más que argumentos, algunos bastante poco claros de lo que fue la exposición del Contralor. Y lo otro que le quería señalar es que, ¿por qué usted señala que fue constitutivo de ilegalidad los actos en relación a los traslados de condenados por causas comuneros del pueblo mapuche, cuando el Contralor mismo señaló que la resolución exenta 3925, cuando se otorgaron los beneficios, a lo cual solo tenía la potestad de hacerlo el director de Gendarmería y Gendarmería de Chile, y se incurría en una ilegalidad si intervenía el ministro de la época anterior o la ministra actual, y que por lo tanto no hubo ilegalidad, lo dijo el señor Contralor, porque estaba vigente, lo dice en la resolución y lo dice en comisión. Sin embargo, usted está contraviniendo lo que dijo el Contralor, porque el Contralor señaló claramente, esto es de aquí hacia adelante, hacia atrás no hay ilegalidad porque el decreto estaba vigente. Lo dijo en la resolución y lo dijo de manera presencial. Entonces, en una comisión de este tipo me confunde que usted señale, contravenga algo que dijo el Contralor con mucha certeza, incluso el diputado Lonto lo debe recordar cuando lo señaló así, porque fue una pregunta que le hicimos de manera reiterada para que de aquello no quedase duda. Muchas gracias, diputada Pizarro. Pablo Urquizar, sí, que por favor, que por su intermedio el diputado Soto aludió que nosotros habíamos dicho o hecho, omitido algunos dichos para justificar su pregunta. Y yo quiero que retire eso al acto porque nosotros, o que se diga el diputado Soto, porque nosotros en ningún momento hemos dicho algo parecido. Por lo tanto, si él tiene antecedentes que nosotros hemos dicho algo parecido respecto al otorgamiento de indultos pasados, que además yo ni siquiera era parlamentario, que lo retire el acta porque nos atribuye hechos que no son ciertos o dichos. Frente a eso, diputado Lonton, primero evitar los diálogos de parte de usted, diputado Soto, tiene tiempo para hablar, pero él tiene un punto plausible. Si usted tiene los antecedentes, por favor hágalo llegar, o si no vamos a pedir de que se retire lo que usted dijo. Obviamente, en una comisión especial como esta, donde estamos buscando la verdad respecto a una acusación, hay que ser objetivo. La diputada Pizarro podrá estar no de acuerdo conmigo, pero así objetiva en mostrarme papeles, yo no puedo objetar eso. Si usted tiene un papel, una declaración, una grabación, una foto, lo que sea respecto a las declaraciones de ellos, feliz que la haga llegar y nosotros mantendremos eso. Si eso no se mantiene, nosotros vamos a pedirle a la Secretaría que lo pueda retirar si usted no lo hace de mutuo propio. ¿Me concede la palabra? Sí, yo he dicho dos cosas. Yo he dicho que nuestro invitado
en su intervención, omite dos antecedentes que son súper importantes. Uno, se explaya sobre el informe psicosocial negativo respecto de las personas que se le dieron beneficio intrapenitenciario, en cuanto que no reconocían el hecho delictivo por el cual fueron condenados y tampoco el mal causado. Yo he dicho que él ha omitido no un antecedente oculto o que solo él o yo podemos saber. Él ha omitido que la ley establece, si bien establece que es fundamental ese informe psicosocial, no es obligatorio, no es vinculante para que el Consejo Técnico establezca beneficios penitenciarios. Es decir, la pregunta que hay que responder, y se la reiteré en la segunda oportunidad, es si es obligatorio o vinculante un informe negativo para la entrega de estos beneficios, de tal manera que el Consejo Técnico no tenga otra alternativa que seguir el informe psicosocial y negar el beneficio. O, como ocurre regularmente, cuando hay informe negativo psicosocial, igualmente, por una mayoría consistente del Consejo Técnico, se puede legalmente entregar el beneficio, como ocurrió en estos casos y en los casos que también revisó el gobierno anterior. Esa es la omisión que yo digo, que es la ley. Es la ley. Yo creo que él la va a contestar porque lo vi que estaba revisándola. Y el segundo punto tiene que ver que omitió toda referencia a la resolución 3925. Diputado Soto. Pero es que lo que pasa es que usted me está planteando No, prácticamente yo le estoy planteando, privarme de un derecho de expresar. Diputado Soto, acá, súper simple, acá se atienden todos los puntos. ¿Sí? Y él ha pedido algo súper claro, que si usted tiene el lugar, una foto, un video donde hay una declaración, pero es que lo retire o que no se lo retire. La ley se presume conocida por todos, estimados. Presidente, entonces, ¿cómo les vamos a leer la ley? No. Diputado Soto, estamos en una comisión. ¿Cómo les vamos? Diputado Soto. Ya, la resolución 3925 Diputado Soto, le pido por favor que mantenga el orden, por favor. Le pido por favor que apague el micrófono. Se terminó ahora el diálogo, por favor, avancemos en las preguntas. No, avancemos en las preguntas. Vuelvo a preguntar, ¿alguien más quiere preguntar a los invitados? ¿No? Bueno, ahora ustedes, los invitados, tienen derecho a poder responder. Gracias. Por su intermedio, presidente, responderle al diputado Soto y también a las diputadas. La primera pregunta del diputado Soto dice relación con si el informe psicológico es fundamental, es un requisito indispensable para efectos de otorgar los beneficios penitenciarios. La respuesta se la voy a dar desde el punto de vista de una interpretación literal y de una interpretación finalista. La interpretación literal, si uno lee el artículo 97, referido a los permisos de salida, en específico el permiso de salida dominical y el de salida trimestral, dice que los permisos de salida solo podrán concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social. Acto seguido dice, para estos efectos será fundamental el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia del delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio, de modo que se procure, por una parte, constatar que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes, y por otra, evitar la mera instrumentalización del sistema con el fin de conseguir beneficios. Es decir, dice, establece dos elementos que son fundamentales. Primero, solo pueden concederse a quienes hayan demostrado avances efectivos en su proceso de reinserción social. Y segundo, para eso es fundamental no solo el informe psicológico, sino que el informe psicológico dé cuenta de la conciencia del delito, del mal causado y de su disposición al cambio. Eso no lo digo yo, no lo inventé yo, no lo estoy interpretando, es literal. Pero aún así uno dice, bueno, la norma no es clara. Es absolutamente clara. Pero si aún tuviera dudas de que la norma es clara, hay que irse a una interpretación finalista. Es decir, ¿cuál es el fundamento de la institución? El fundamento de la institución es precisamente la reinserción social. ¿Cómo es posible
que se pueda acceder a beneficios penitenciarios que son propios de la reinserción social si es que la persona bajo ningún aspecto reconoce la participación del delito, el mal causado, y es más, no tiene disposición al cambio, porque en todos los casos son comunicados públicos en donde dicen que son presos políticos, que van a seguir materializando los distintos hechos de violencia. ¿En qué posibilidad existe de que eso se pueda materializar, esa reinserción social? Por lo tanto, desde el punto de vista de la interpretación literal y de la interpretación finalista, la respuesta es bastante clara. Lo segundo, referente también a lo que dice relación con lo que preguntó la diputada. ¿Cómo podemos saber de que efectivamente se estaba instrumentalizando el sistema? Bueno, el nivel acusatorio lo explica bastante bien, bastante bien. Había una instrumentación del sistema, eso es un hecho público y notorio. Todos y cada uno de los casos partieron con huelgas de hambre, siguieron con atentados graves a familias mapuche y no mapuche y concluyeron con consejos técnicos express, rodeados además de afectaciones graves a personal de gendarmería y que dieron como consecuencia los beneficios penitenciarios o traslados. Eso es un modus operandi de quienes, de 3 orgánicas violentistas en particular. La resistencia mapuche Lafkenche, la misma que el presidente Boric dijo que había cometido un acto terrorista, de la resistencia mapuche Mayeco, la misma que es responsable del asesinato del subinspector Morales el 7 de enero del año 2021, y la Huelchanauca Mapu, la misma que es responsable del asesinato del cabo Naín Metrenco el año 2020. Por lo tanto, que existía una instrumentalización del sistema es evidente. Es evidente que Gendarmería incurrió en faltas a la reglamentación vigente y también a la legalidad vigente, es evidente. Ahora, ¿qué rol le correspondía a la ministra de Justicia? Es precisamente lo que estamos viendo. Acá hubo una falta de control jerárquico de la ministra de Justicia respecto a su servicio dependiente, expresamente establecido en el artículo 3 de su ley orgánica, con una serie de facultades que podía materializar y que efectivamente no las materializó. Y por último, presidente, respecto a la legalidad, evidentemente que bajo ningún aspecto, en base al principio de jerarquía normativa, un reglamento puede estar por sobre, o una resolución no puede estar por sobre un reglamento. Eso es propio, ¿cierto?, de los cursos de primer y segundo año de Derecho, y que efectivamente eso es claro. Otra cosa es que efectivamente se haya materializado con posterioridad una ratificación por parte del Contralor General de la República respecto a la ilegalidad que evidentemente se había dado con anterioridad y que se había materializado. Y no solo se había materializado, sino que además se había anunciado por los diputados en marzo, no en diciembre, en marzo, y que se había concurrido este modo operandi ratificando la libertad o los beneficios penitenciarios para estos presos de la macrozona sur. Muchas gracias, señor Urquiza. Diputada Frías. Sí, solo pedirle por su intermedio, señor presidente, que conteste sí o no, si es obligatorio o no, si es vinculante o no el informe psicosocial para la entrega de beneficios. Solo eso. Presidente, el reglamento de establecimiento penitenciario dice que es fundamental el informe psicológico que dé conciencia del delito, de la existencia y su disposición a cambio. Muchas gracias, señor Urquiza. Diputado Lonton, gracias por su visita. Hemos terminado la ronda de preguntas. No hay ningún otro parlamentario más que quiera preguntar. Vamos a suspender por 5 minutos, señor secretario.
de Teresita Santa Cruz, que es abogada. Señora Teresita, por favor. Tiene 30 minutos y después viene una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas también asistentes a la sesión, a la secretaría y a los demás asistentes. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la comisión por la oportunidad de exponer aquí. Espero que pueda ser un aporte a los antecedentes que deben evaluar al momento de pronunciarse sobre esta acusación constitucional. La perspectiva bajo la cual analizaré esta acusación será, en primer lugar, estableciendo un marco general respecto de las acusaciones constitucionales, específicamente las acusaciones que se deducen en contra de los ministros de Estado, y luego, posteriormente, me referiré en específico a la facultad presidencial de otorgar indultos particulares, una de las atribuciones cuyo ejercicio se impugna a través de esta acusación constitucional. Como bien sabrán los integrantes de esta comisión, la acusación constitucional se encuentra regulada en el artículo 52 de la Constitución Política de la República, en lo referido a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, y dicho artículo en esta materia dispone que corresponderá a la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus integrantes formularen en contra de alguna de las autoridades enumeradas en el mismo artículo. En la tramitación de la acusación constitucional existe participación de ambas ramas del Congreso Nacional, cada una con sus atribuciones bien definidas en la Constitución y bastante diferentes en cuanto al resultado que éstas producen y a los elementos que debe tener en consideración cada una de estas cámaras. Así, como ya señalé, la Cámara de Diputados corresponde declarar si ha o no lugar a la acusación, mientras que el Senado es el que se pronuncia sobre el fondo y la responsabilidad y culpabilidad de las autoridades acusadas, resolviendo como jurado y limitándose a declarar si el acusado es o no culpable de la infracción que se le imputa. En consecuencia, el pronunciamiento que corresponde a la Cámara de Diputados no se refiere a la resolución final sobre la culpabilidad del acusado, sino que versa sobre la suficiencia de los antecedentes aportados, ya sea en el seno de la comisión, a través de los escritos que presenten los acusadores y la defensa, y la posterior discusión que se pueda producir en la sala. Así, corresponde a esta comisión y posteriormente corresponderá a la sala en su votación determinar si, con los antecedentes aportados, estos se bastan para determinar si concurre alguna de las causales invocadas, para luego proceder a remitir la acusación al Senado que se pronuncia sobre el fondo. La acusación constitucional ha suscitado bastante discusión en cuanto a su naturaleza. La misma diputada Frías, por su intermedio presidente hoy día, aludía a dos columnas que se refieren justamente a esta materia, y ahí el profesor Zúñiga se refiere a esta naturaleza, podríamos decir, híbrida de la acusación constitucional, que combina factores políticos y jurídicos, dado por un lado la naturaleza de los órganos que vienen a conocer la acusación, pero también la naturaleza jurídica viene dada por las causales específicas que la Constitución establece para determinar su procedencia. Así, no cabe, dentro del marco de presidencialismo reforzado que caracteriza nuestro sistema político, que las autoridades, al momento, que las ramas del Congreso, al momento de resolver sobre una acusación constitucional, se pronuncien sobre el mérito de ciertas actuaciones, hagan un juicio de valor sobre si concuerdan o no con el ejercicio de las atribuciones, sino que debe ajustarse a la concurrencia de estas causales de acusación que se refieren a infracciones constitucionales a las cuales se les asigna una determinada gravedad. Sin embargo, como señalábamos, el carácter de los órganos legislativos es eminentemente político, dada la representación que tienen, de manera que el debate de las acusaciones constitucionales también tiene estos tintes políticos que podríamos decir, pero el pronunciamiento, como decíamos al inicio, se refiere a la concurrencia de estas causales jurídicas. Otra materia que ha producido bastante discusión a propósito de las distintas acusaciones que se han presentado es el carácter de última ratio de las acusaciones constitucionales. Esta característica es necesario esclarecerla para así determinar si, en este caso en particular, con los antecedentes con los que cuenta la comisión a través del libelo acusatorio y a través de las presentaciones que han hecho los distintos invitados en el marco de esta comisión, si se está haciendo correcto uso de la herramienta o no. O si, por el contrario, nos encontramos frente a una situación de abuso de esta atribución.
La acusación constitucional, dado las consecuencias que tiene, que finalmente de ser acogida por el Senado, termina en la remoción de la autoridad acusada del cargo y posteriormente incluso su inhabilitación para ejercer cargos públicos, da cuenta del mecanismo, del carácter extraordinario que tiene este mecanismo, al buscar hacer efectiva la responsabilidad jurídico-constitucional de las autoridades que incurren en alguna de las causales que la Constitución establece. Así, las mismas causales dan cuenta del nivel de gravedad de las conductas que habilitan a la presentación y posterior acogimiento de una acusación constitucional, tratándose de delitos graves o de ilícitos constitucionales. Por ello, la acusación constitucional no es equiparable a otras herramientas de fiscalización con las que cuenta la Cámara de Diputados, debiendo reservarse para aquellas situaciones que satisfagan este carácter excepcional y solo cuando no exista otro mecanismo menos gravoso para alcanzar la misma finalidad. Sin embargo, este carácter de última ratio no le otorga a la acusación constitucional un carácter subsidiario con respecto a otras atribuciones de fiscalización. La Constitución no establece la obligación de agotar otras vías, por ejemplo, que la Constitución le franquea a la Cámara de Diputados como herramientas de fiscalización, y al no existir ese orden de prelación, podríamos decir, entre las atribuciones de fiscalización, expresamente constatado en la Constitución Política de la República, donde no distingue el constituyente, en este caso no corresponde distinguir al intérprete. Entonces, no se desprende del carácter de última ratio un orden de seguimiento de las atribuciones de fiscalización, pero sí esta reserva a actos de especial gravedad que debe atender. Entonces, el ejercicio de ponderación que se debe hacer para determinar el carácter de última ratio de la acusación constitucional corresponde a si es que es posible satisfacer la misma finalidad que pretende cumplir la acusación constitucional, pero por medios menos gravosos. En particular, respecto de las acusaciones contra los ministros de Estado, la Constitución establece cuáles son las causales aplicables, a saber, haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución y las leyes o haberlas dejado sin ejecución, o los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. En el caso de la acusación deducida en contra de la ex ministra Ríos, la acusación versa sobre la infracción de las leyes o haberlas dejado sin ejecución. La infracción a la ley se puede manifestar de distintas formas, dependiendo de la naturaleza de la ley que se trate. Puede tratarse de una acción positiva, en el sentido de contravenir el texto expreso de la ley, o incluso puede tratar de una omisión en caso de que exista un mandato legal que se esté incumpliendo. Así, es necesario detenerse sobre la naturaleza de las leyes que se entienden infringidas o de las normas constitucionales, según sea el caso, para determinar si es que existe esta infracción. En esta materia es necesario detenerse sobre la distinción que hace el constituyente respecto de las acusaciones, por ejemplo, contra el presidente de la República, que contiene una causal similar de acusación, pero que en este caso, en el caso del presidente, agrega un concepto clave, que es haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes. De manera que se desprende que en el caso del presidente de la República se exige un carácter de gravedad mayor que con respecto a los ministros de Estado para determinar la infracción a la ley que haga procedente la acusación. En consecuencia, en el caso de los ministros de Estado, se estima que basta una infracción a la ley por parte de un ministro de Estado en los términos ya señalados para que se entienda configurada la causal aludida. Con respecto a los indultos, que es uno de los motivos que fundamenta uno de los capítulos acusatorios de la presente acusación constitucional, esta es una figura contenida en nuestro ordenamiento jurídico que ha recibido distintas definiciones por parte de la doctrina. Creo que una de ellas bastante acertada es la del profesor Enrique Curi, que lo define, y cito, como un instrumento de política criminal, valiéndose del cual el jefe de Estado o el legislador, en su caso, distinguiendo así entonces los indultos generales de los particulares, conceden una excusa absolutoria de efectos restringidos a quien ha sido declarado criminalmente responsable de uno o más delitos. Así, a la figura del indulto hacen referencia a distintos cuerpos legales y la propia Constitución Política de la República. Por ejemplo, en el artículo 32 de la Constitución, al regular las atribuciones exclusivas del presidente de la República, dentro de la que se encuentra esta atribución de otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El artículo 93, número 4 del Código Penal, que regula los efectos del indulto como causal de extinción de la responsabilidad penal, no así de los antecedentes y de la calidad de condenado de quien sea beneficiario por el indulto. Y finalmente la Ley 18.050, que regula las normas generales, las normas generales para los indultos particulares.
Es necesario detenerse en esta ley para entender los alcances y el sentido que tienen los indultos particulares, señalando que esta es una figura que permite la remisión, conmutación o reducción de la pena de la persona solicitante. Es decir, esto procede a solicitud de parte, recabando los antecedentes del caso que establecen la ley y el reglamento respectivo, y ahí es cuando el presidente de la República se pronuncie sobre su procedencia o no, ajustándose a los requisitos y procedimientos que la ley establece. Así, se entiende que toda persona puede ser solicitante siempre y cuando cumpla determinados requisitos establecidos en la ley, que son que se haya dictado sentencia ejecutoriada condenatoria, que el solicitante acompañe las copias autorizadas de las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia y de casación, si es que las hubiere, y no estar condenado por conductas terroristas. Otra norma que merece especial atención en esta materia es el artículo 4 de esa ley, que establece una serie de causales bajo las cuales se debe denegar la solicitud de indulto. Y este es uno de los elementos que mayor discusión ha generado en el ejercicio de esta atribución por su excelencia el presidente de la República en este caso. En primer lugar, se señala que no se deben estar encontrando, se debe denegar el indulto en el caso de si el solicitante no se encuentra cumpliendo sus condenas en el respectivo establecimiento, encontrándose en el deber de hacerlo, que la solicitud fuere formulada antes de haber transcurrido un año desde la fecha del decreto que haya resuelto una solicitud anterior, que la haya denegado, que se tratare de delincuentes habituales o de condenados que hubiesen obtenido un indulto anteriormente. Esta es una causal en la cual nos vamos a detener posteriormente para referirnos al caso particular de los indultos recientemente concedidos. Que no se hubiese cumplido a lo menos la mitad de la pena en los casos de condenados como autores de los delitos contemplados, de una serie de delitos contemplados en el Código Penal que la misma ley enumera, para no extenderme sobre ese punto. O bien que habiendo obtenido la libertad condicional se les hubiera revocado el beneficio y no fueran acreedores de indulto según el Tribunal de Conducta del respectivo establecimiento, para el cual se deberán conocer los antecedentes al momento de informar sobre la petición. Este mecanismo no ha estado ajeno de críticas, varias de ellas en el seno de esta comisión o también por personas que han venido a exponer aquí. Y por un lado, se podría decir que aquí existe una cierta transgresión de la separación de poderes del Estado, por cuanto se está extinguiendo la responsabilidad penal resuelta, siguiendo un proceso legalmente tramitado, por los tribunales de justicia. Sin embargo, el ejercicio correcto y no abusivo de esta atribución no implicaría una transgresión por parte del presidente de la República, por cuanto esta es una facultad discrecional, pero que debe estar debidamente fundada, como todo acto administrativo, y en ciertos casos con ciertas calificaciones especiales, según lo requiere la ley de indulto. También es importante detenernos en el mal uso que puede tener esta atribución, y aquí creo pertinente citar también al abogado Juan Pablo Beca Frey, que señala que el indulto presidencial puede llegar a ser mal utilizado tan solo con el fin de ganar la simpatía de la población, aludiéndose a razones humanitarias de clemencia que tanto le gustan a la audiencia, dejando de ser una herramienta jurídica útil para convertirse en un mero instrumento populista que no considera las verdaderas justificaciones a que se apunta a la hora de excusar la permanencia de la institución. Si bien uno puede tener matices con la opinión de Juan Pablo Beca, sí es importante delimitar cómo se ejerce la atribución del indulto para que ésta no se torne en abusiva o en una invasión de las potestades de otros poderes del Estado por parte del presidente de la República. Y es por ello que la ley es tan estricta al regular los requisitos y las causales de denegación del indulto a los cuales debe atenerse la autoría al momento de otorgarlos. Así, esta atribución es discrecional, no así arbitraria, entendiendo por arbitraria el ejercicio de la facultad carente de fundamentos razonables que respondan a un mero capricho o voluntariedad. Al extinguir la responsabilidad penal, los decretos de indulto particular deben contar con una justificación cabal, que los haga comprensibles y que permita entender cuál es la razón calificada que concurre en el caso singular para eximir al beneficiario del cumplimiento de la pena que le impuso un tribunal por un delito calificado en el marco de un proceso legalmente tramitado. En consecuencia, se podría afirmar, ya llegando a una interpretación un poco más extrema de esta atribución, que los indultos por esencia podrían considerarse contrarios a la igualdad ante la ley, dado que es la concesión de un privilegio. Pero esto no necesariamente es así si es que la autoría al momento de concederlo se atiene a las causales y prohibiciones que la misma ley y la Constitución le establecen. Así, la delgada línea entre una infracción al derecho a la igualdad ante la ley, principio rector de nuestro ordenamiento constitucional, viene dada por el cumplimiento de estos requisitos y este marco legal que ya es señalado.
Es por eso que también nos debemos detener en el artículo 6 de la Ley 18.050, que es de carácter excepcionalísimo, por supuesto, y que obliga a la concurrencia de un decreto fundado y un caso calificado. Estos dos requisitos copulativos dan cuenta de la doble excepcionalidad que revisten estos indultos, porque se requieren la concurrencia de estos dos elementos. En primer lugar, que el caso del receptor, del beneficiario del indulto, sea calificado, que permita distinguirlo del resto de la población penal que se pueda encontrar en las mismas circunstancias que el beneficiario, pero también que el decreto mismo, que el acto administrativo que lo concede, esté debidamente fundado. Así, ningún carácter asistémico, como se ha señalado en algunos casos, de una atribución puede justificar que la autoridad quebrante las prohibiciones que dispone expresa y determinadamente la Ley 18.050. En el caso particular de los indultos concedidos por Su Excelencia el Presidente de la República, es necesario tener presentes los eventuales vicios de legalidad de que estos adolecerían y a los que se han dado a conocer públicamente mediante distintas actuaciones, ya sea de fiscalización o solicitando el pronunciamiento de otros órganos en esta materia, y que incluso fueron calificados de desprolijidades por el propio mandatario. En este caso quisiera detenerme en dos decretos en particular. En primer lugar, el decreto número 3.212, que concede indulto particular a don Jorge Mateluna Rojas. Una interpretación estricta que me gustaría poner en conocimiento de la Comisión del artículo 6 de la Ley 18.050 podría concluir que esta es aplicable, si uno se atiene al estricto tenor literal de la norma, únicamente a los requisitos y procedimientos que establece la ley. A su vez, el artículo 4 de la misma ley establece causales en que se debe denegar este indulto, pudiendo estas ser interpretadas como prohibiciones de otorgarlo. Es así como una interpretación muy estricta del tenor literal del artículo 6 podría incluso determinar que este no es aplicable respecto a las prohibiciones establecidas en el artículo 4, haciendo improcedente el indulto en cualquier caso. Una interpretación quizás un poco más flexible y que se ajusta a la finalidad de esta excepción es señalar que sí, las prohibiciones establecidas en el artículo 4 pueden ser objeto de la excepción que establece el artículo 6 de la misma ley, pero que se deben acreditar estos dos requisitos copulativos a los que yo me refería anteriormente, es decir, que se trate de un caso calificado en el caso particular del indultado y también que el decreto mismo se encuentre debidamente fundado. De la lectura del decreto que concede el indulto a don Jorge Mateluna Rojas, se desprende que no hay circunstancias calificadas en su caso en particular. No existe una referencia a las condiciones que cumple el condenado por una serie de delitos, más que limitarse a exponer los documentos del expediente administrativo que fueron presentados en cumplimiento de los requisitos que establece la ley. Pero de esos documentos del expediente no se desprende el carácter calificado del caso del señor Mateluna, que motivaría la excepción del artículo 6. ¿Y por qué es necesario acogerse a esta excepción? Por dos razones. Porque respecto del señor Mateluna concurren dos de las causales establecidas, de las causales de denegación establecidas en el artículo 4, que serían haber sido indultado previamente y no haber cumplido más de la mitad de la pena que les es aplicable por los delitos ya cometidos. Esto está también bastante detallado en el primer capítulo del libelo acusatorio. Respecto de los otros indultados, también referidos individualizados en el libelo, que también fueron mencionados previamente por el abogado Pablo Celedón, ¿se hace alguna referencia a los caracteres de contexto que rodearon los delitos que estarían siendo indultados en este caso, refiriéndose a los sucesos ocurridos en el denominado estallido social? Sin embargo, esta argumentación se replica respecto de todos los demás indultados en este contexto, nuevamente no atendiendo a las características particulares de los indultados que permitirían determinar que se trata de casos calificados, además de nuevamente no exponer cuáles fueron los motivos que habilitarían a este indulto y que se tuvieron a la vista para concederlo, sino que nuevamente se remite a los documentos del expediente administrativo. Y finalmente, en el caso particular del decreto 3.234, esto lo agrego como un elemento quizás a tener en consideración por la Comisión, si bien no es determinante, sí es necesario tenerlo presente, que es aquel que concede el indulto particular al señor Luis Castillo Opazo. Se infringe adicionalmente el decreto número 924 del Ministerio de Justicia, que regula aquellas materias que pueden ser firmadas por los ministros de Estado bajo la fórmula por orden del Presidente de la República.
Dentro de ellas se encuentran efectivamente los indultos particulares, de manera que el ministro o ministra de Justicia puede firmar decretos de indulto particular por orden del presidente de la República, salvo en algunos casos particulares. Y uno de ellos son los indultos que recaigan sobre determinados delitos, dentro de los que se encuentran los delitos contra la seguridad del Estado. En el caso del señor Luis Castillo Opazo, del mismo decreto de indulto se desprende que él fue condenado y el indulto recae en delitos creo que 6 condenas de delitos de desórdenes públicos por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por ende, no correspondía a la ministra Ríos firmar ese decreto por orden del presidente de la República, sino que esa atribución está reservada al presidente y debió ser él quien firmará ese decreto en particular. Así, se hace improcedente, como decía la firma de la ministra, por orden del presidente en este caso particular, excediendo en consecuencia las atribuciones que le confiere la propia Constitución al regular cuando las autoridades actúan válidamente, es decir, cuando se encuentra previa investigación regular dentro del ámbito de sus competencias y de la forma que la ley determine. Entonces, en ese caso particular, además de los argumentos ya expuestos respecto de los demás indultos, se configura esta infracción adicional que, si bien podría considerarse como algo de forma, también configura un exceso dentro del ejercicio de las atribuciones que la propia ley les reconoce. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted por su exposición muy clara. Vamos a abrir la primera ronda de preguntas. Diputada Frías. Gracias, señor presidente, y por su intermedio agradecer también la exposición de la colega. Yo quería preguntarle, porque en general estoy de acuerdo con su exposición, pero en la parte que usted hace una interpretación posible, estricta o laxa respecto de la relación entre el artículo 4 y el artículo 6, quería llevarla a la práctica y preguntarle cómo se ha entendido en la práctica y cómo se ha aplicado en la práctica en las administraciones anteriores, cuál es la interpretación que se le ha dado en la práctica. Gracias, presidente. Puede responder. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, responder y agradecer a la diputada Frías por su pregunta. Efectivamente, si se analizan las impugnaciones que se han hecho, sobre todo en el marco de la Contraloría General de la República, a indultos particulares previos, no se ha impugnado la procedencia del artículo 6 respecto al artículo 4, sino que se ha aludido a otros elementos. Yo no tengo conocimiento, al menos, de que se haya argumentado esta interpretación, la planteada como una posible interpretación que se podría tener a la vista por la Comisión, pero las causales que se han alegado entiendo que guardan más bien relación con las razones que se aducen para otorgar los indultos particulares, por ejemplo, razones humanitarias o de enfermedad terminal, y la calificación de si esas razones hacen procedente o no la excepción y si están debidamente fundamentadas. Pero a la fecha, por lo menos, no tengo conocimiento de pronunciamientos que hayan existido de esa interpretación, solamente lo planteé como una interpretación posible que podía tener a la vista la Comisión. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Diputado Moreno, diputado Leal. ¿Diputadas? Ahí me tiene extremadamente ya... O sea, estoy muy claro con el tema. Creo que ya nos hemos ido formando una convicción. Y frente a eso, primero despedirla, muchas gracias por su exposición. Y ahora continuar con la orden del día. Les quería proponer algo a las integrantes de la comisión. Ya tenemos ciertas claridades respecto a cómo vamos a funcionar de aquí a la próxima semana. Mañana ingresaría la respuesta de la acusación, la defensa. Por lo tanto, ya tenemos los tiempos y quiero pedir acá a ustedes la unanimidad para trabajar mañana un invitado y recibir la respuesta el día viernes acá en Valparaíso. Estas sesiones todas, la de mañana, la del viernes y la del lunes, serían de 1 hora, de 10 a 11. Mañana sería acá en Valparaíso. El día viernes sería en Santiago, donde recibiríamos a la defensa, donde ellos podrían expresar sus argumentos, y el día lunes, de 10 a 11, acá en el Congreso, recibiríamos el último invitado para el día martes votar acá el informe, y el día miércoles ingresarlo a la sala para que el Pleno pueda tomar la decisión. Denme un segundo, diputado Leal, para poder terminar el itinerario. Mañana sería presencial, día viernes. Yo entiendo de que usted, diputado Leal, es de regiones y me gustaría pedir ahí también la unanimidad de esta comisión, que pudiéramos trabajar de forma telemática solo esa sesión para entregarle la facultad al diputado Henry Leal. Y el día también usted, diputada Tello.
y el lunes sería presencial aquí en el Congreso. ¿Estamos de acuerdo? De 10 a 11, todos los días. Acordado. Un invitado, entonces. Sí, un invitado mañana, un invitado el lunes. Sí. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Estaríamos todos cerrados? ¿Algún punto que alguien quiera...? ¿No? Estamos. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.